Bochica es sin lugar a dudas uno de los personajes míticos más reconocidos dentro de los dioses de la América prehispánica, ya que junto con Quetzalcóatl o Viracocha comprenden las deidades insignias de la mitología de la América indígena. Hablar de Bochica se hace referencia a los muiscas, un pueblo indígena que según algunos investigadores como Francisco Beltrán Peña, que en su trabajo Los muiscas, pensamientos y realizaciones menciona que habitaron hace más de 2000 años el territorio colombiano comprendido por la región cundiboyacense y que al día de hoy siguen vivos varios de sus descendientes manteniendo su legado cultural. Pero a pesar que no es un dios creador, su relevancia se centra en lo que aportó a esta cultura, ocupando un puesto privilegiado en el Olimpo de las divinidades de los muiscas. Les enseñó a tejer, cultivar la tierra, realizar trabajos de orfebrería y sobre todo les inculcó leyes y principios morales, dignos de civilizaciones contemporáneas como los aztecas en México o los incas en el Perú. Sin embargo, una de las características por las cuales se reconocen a los muiscas es por su espíritu ecológico y de conservación del medio ambiente. Esto hace que Bochica y sus relatos sean dignos de ser resaltados en el aula de clase, ya que habla de la conservación de la naturaleza y puede hacer que los estudiantes tomen conciencia acerca de lo importante de su legado en nuestra cultura actual. Lamentablemente, pareciera que los mitos indígenas no tuvieran la importancia que merecen en el espacio educativo. Hola, mi nombre es Wilson Eduardo Daza Briceño y soy licenciado en Formación de la carrera en Humanidades y Lengua Castellana de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación les presentaré mi trabajo de grado titulado Bochica, una representación del mito del héroe civilizador llevado al espacio educativo como aporte cultural en los grados sextos. Es común que en nuestra labor como docentes enseñemos el legado de nuestros indígenas a partir de hechos históricos o de crónicas. Desafortunadamente, estos conocimientos son observados a partir de una mirada ajena de sus protagonistas y a su vez contempladas desde los prejuicios culturales y sociales de quien los estudió. Sin embargo, tenemos los mitos para trabajarlos en clase, pero no los utilizamos por diferentes razones. A veces porque no están contemplados correctamente en los planes de estudio de algunos colegios o porque también son ignorados mostrándolos solo para conocer la imaginación de quienes los escribieron. Pero considero que el mito tiene una gran riqueza, ya que por medio de estos relatos podemos conocer cómo pensaban, cómo sentían y cómo actuaban socialmente, y cómo de esta manera también ellos representaban su mundo en el que vivían. Esta misma visión fue la que me motivó para realizar este trabajo, y es desde ese punto donde me surge la pregunta problema: ¿cómo el relato mítico de Bochica puede servir de herramienta educativa para enseñar los aportes culturales y de identidad en la educación? Siendo que el objetivo general de este trabajo es reflexionar cómo el mito es una herramienta o insumo de conocimiento por el cual se plantea un estatus epistemológico de dicho género literario y su aporte a la educación desde el plano cultural, mostrando cómo estos relatos hablan de la sabiduría y conocimientos que poseían los antepasados indígenas, así como conocer la riqueza narrativa del mito y el significado que tuvo para las culturas indígenas muiscas. Y así indagar cómo el mito de Bochica resalta la identidad cultural de la etnia indígena. De la misma manera, observar cómo desde el ámbito educativo se puede convertir esto en un aprendizaje significativo para los estudiantes este relato mítico. Ahora bien, para entender la importancia del mito hay que alejarnos un poco del concepto que comúnmente se menciona, ya que este muchas veces se refiere a hechos falsos. Pero esto está muy alejado de lo que el mito expresa o significa. Ya a principios del siglo XX, diferentes disciplinas de estudio se dedicaron a analizar estos relatos, como la antropología, que aportaba un sinnúmero de definiciones, todas ellas encaminadas en la línea del pensamiento, relacionándolo con narraciones donde los pueblos en la antigüedad trataban de representar sus sentimientos por medio de hechos asombrosos realizados por seres divinos. Pero también hay otras definiciones, como la del mitólogo inglés Joseph Campbell, que hace una referencia al mito como un sentimiento propio de las primeras civilizaciones que explicaban lo que sentían a partir de lo que vivían. Esta puede ser una definición algo mucho más espiritual, sin embargo puede explicar de por qué el aprecio que tenían estas culturas con el respeto a su naturaleza, ya que Campbell habla que el ser humano establece una conexión con el cosmos por medio del mito y esta es representada por expresiones humanas como el arte,
De igual manera, el humanista e investigador colombiano Guillermo Páramo Rocha habla del mito a partir de algunas de sus características, como que el hombre es el eje de estos relatos, y también cuenta su origen, relatando el inicio de su propia sociedad. De igual manera, justifica la fuente de su inspiración artística, así como la creación de animales o lugares, o también justifica ciertos estatus sociales y constitucionales, explicando así algunas posiciones monárquicas o reales. Es así como por medio de este relato podemos evidenciar cómo pensaban y vivían ciertos pueblos humanos, de la misma manera a medida que avanzaban socialmente, pasando de ser nómadas y establecer hasta más tarde establecerse en sitios y allí encontrarse con situaciones que ellos no comprendían. Utilizaban el imaginario para recrear ese asombro, plasmándolo en pinturas rupestres, y más adelante, cuando el hombre desarrolló su propio lenguaje, fueron estos hechos transmitidos por medio de la oralidad. También estos relatos míticos hacen parte del patrimonio cultural que cada pueblo atesora y que, junto con otras expresiones artísticas como la danza, la copla, la música, forman lo que el historiador boyacense Javier Ocampo López incluye de lo que se puede conocer como el folclore, ya que es, como este afirma, todos estos relatos están en lo más profundo de la creencia de cada pueblo y hacen parte de su saber, manteniéndose vigente entre su oralidad de generación en generación. A esto, la doctora en literatura hispanoamericana Lucero Vivanco Roca Rey, en su texto Saberes de los fantasmas, imaginarios y ficción, se refiere a lo imaginario como una representación simbólica que cada individuo posee, y por medio de esta puede representar diferentes hechos o sentimientos como la muerte, la vida en el más allá, sus frustraciones, alegrías y pesares. De la misma manera, según esta autora, estos ideales son plasmados en la ficción, donde se puede considerar esto como un espacio ilimitado para recrear mundos imposibles. Y es que la ficción es importante para cada relato, y esto es una capacidad que tiene el ser humano, ya que al desarrollar el lenguaje, así como se le señala el historiador israelí Noam Harari, permitió recrear no solo individualmente, sino colectivamente imaginarios que plasmaría en sus religiones. Pero con el tiempo el ser humano perdió esta capacidad de asombro, posiblemente al encontrarse con el desarrollo de la ciencia, por lo que tanto se ha desvinculado de las sensaciones, solo confiando en lo palpable o lo observable. Así es como el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss refiere en su texto Mito y Significado lo que él describe como la separación entre lo pensamiento científico y el pensamiento mítico, afirmando que las sensaciones o las emociones son parte de un mundo mítico, por lo tanto carente de asombro. Y es que desde aquí el mito tiene una gran relevancia, ya que podemos conocer a nuestras culturas indígenas de nuestro país, ya que por medio de estos relatos, aunque fueron recopilados por cronistas, muchos de ellos provienen de una tradición oral que perdura hasta nuestros días. Pero ¿en qué momento se perdió el sentido de pertenencia que teníamos de nuestros relatos míticos? Según el sociólogo peruano Aníbal Quijano, que en su texto Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina afirma que la etiqueta de raza que fue impuesta por los conquistadores españoles ayudó a la pérdida de valores y el olvido de la riqueza cultural de nuestros primeros habitantes en América. Y no solo fue el señalamiento de esta nueva raza, sino que detrás de ello vino el sometimiento a trabajos forzados, al maltrato entre dominado y dominador, la separación de familias y por consiguiente se perdió la conexión de la oralidad entre generaciones, la disminución de la población indígena, entre otros atropellos étnicos que permitieron el exterminio de la población indígena. Y no solo culturalmente, sino socialmente. También el escritor venezolano Fernando Báez, que en su texto El saqueo cultural sostiene que el robo de objetos sagrados, que eran en muchas ocasiones fabricados en oro, fueron fundidos para la corona española, u otros objetos que eran hechos en otro tipo de materiales fueron a parar a colecciones privadas, alejados de las manos de los que lo realizaron. Desafortunadamente, el concepto de Europa como origen de toda civilización permitió que el legado cultural de nuestros indígenas hispanoamericanos no llegara hasta nuestros días, o bien no de forma directa.
Es por eso que la educación desempeña un papel importante para visibilizar a nuestros indígenas, y no solo para hablar de ellos como si fueran personas ajenas a nuestra sociedad, sino todo lo contrario, que sus costumbres que el día de hoy están presentes, como la ruana, las comidas tradicionales o las costumbres como los supermercados o las plazas, se mantienen en nuestra sociedad actual. Es por eso que se debe abogar por una educación intercultural, más allá de la etnoeducación, que si bien esta ayuda a fortalecer y resaltar las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos étnicos como los romi, los afro y los indígenas, tenemos que acercar este tipo de educación al resto de la población, y es por medio de la enseñanza intercultural. Ya que según Katherine Walsh en su texto Interculturalidad crítica, este pensamiento de intercambio cultural es el idóneo para que las poblaciones de diferentes etnias compartan sus saberes y tradiciones, no solo entre etnias indígenas, afro u otros tipos de pensamientos étnicos, sino, como afirma ella, entre el indígena y el blanco, ya que no solo es reconocer las diferencias, sino establecer y cuestionar estructuras sociales donde se concentran las diferencias culturales y su diversidad. Ahora bien, en los grados sextos tenemos que ampliar el tema del mito, ya que en otros grados se ha trabajado este texto literario. Podemos mostrar que por medio de las lecturas críticas, los juegos de rol, muestras de dibujos o por medio de ejercicios de lectoescritura y de redacción, podemos resaltar lo importante que son estos mitos para los pueblos de América y sobre todo lo que podemos conocer hoy en día de ellos. En el 2014, una construcción que se realizaba en la península de Aptanes, en Islandia, se ve interrumpida porque en el terreno se encontraba una roca, que según las tradiciones de este país, allí existía un castillo élfico. Esto trajo un debate no solo por los habitantes de este lugar, sino por el país entero contra los constructores de este proyecto, que decían que hasta que no se garantizara la conservación de este sitio místico, no se continuaba la construcción. Esta noticia la uso como a modo de conclusión, ya que al igual que lo que ocurre en Islandia, donde sus tradiciones y creencias son más respetadas, aquí podríamos utilizarlo con nuestros mitos indígenas para reivindicar su memoria, ya que ha sido en muchos casos menospreciados, marginados desde la propia historia y en muchas ocasiones excluidos desde los mismos procesos epistemológicos, y por lo tanto su figura está cayendo en el olvido. Pero es la educación un espacio donde los estudiantes pueden reconocer estos relatos míticos como un proceso de unión comunitario y convivencia, creando un sentido de solidaridad con los grupos indígenas. De la misma manera, estos son algunos aspectos que refuerzan lo planteado en los objetivos de este trabajo, como es el sentido ecológico y de incentivar la apropiación de nuestros humedales, que son territorios sagrados para nuestros indígenas. También la creatividad, que ya sabemos que el mito en la actualidad es utilizado por diferentes expresiones artísticas, como es el anime, los videojuegos o los grafitis. De igual manera, la literatura fantástica, que parte de la mitología universal. Reforzar el respeto por los grupos sociales diversos, ya que en varios mitos universales tienen como protagonistas a mujeres guerreras, héroes con diversidad sexual o ancianos que por medio de su sabiduría ayudan a dar sentido a estas narraciones. Es por eso que en mi reflexión hago énfasis en el verbo visibilizar, ya que su visión de mundo está implícita en sus mitos. Solo falta que nosotros como educadores lo exploremos. Muchas gracias.